ya, yo leí sobre programación fetal que nos decía que era un proceso de adaptación en el que iba a haber cambios los cambios en la nutrición y factores ambientales en el desarrollo mientras la madre está embarazada, iba a crear alteraciones en el metabolismo postnatal, y esto iba a hacer como una susceptibilidad para enfermedades crónicas. Decía que era sobre todo importante que se respete durante el primer trimestre el aporte de y de micronutrientes, ya que periodo iba, o sea, era lo que más iba a demandar. En cambio, en el segundo trimestre iba a haber un mayor aporte calórico, y esto iba a tener la funcionalidad de cumplir en las funciones del desarrollo de órganos y todo esto, que si no se, o sea, estas consecuencias, las consecuencias de esta malnutrición, de estos factores ambientales que influían, iba a hacer que haya una reducción del número de células en los tejidos, como por ejemplo nos hablaba de las nefronas, iba a haber modificación estructural de los órganos, también del eje hipofisiario, me parece que... Sí, buenas noches. Bien, bueno, tengo como dos datos para compartir. Bueno, el primero es que como ya se nos mencionaba, en el feto, cuando ya tiene un ambiente que es pobre en nutrientes y hay una escasez de los mismos, también había una hipótesis que investigué, que es que, digamos, el feto se puede adaptar a a estos términos que tiene de vida para que se desarrolle. Entonces él, digamos, reparte esos nutrientes a los órganos que son, digamos, más importantes, tales como, por ejemplo, el corazón o también el cerebro, y que, sin embargo, deja de lado también a otros que son importantes también, pero, digamos, son un poco menos, como por ejemplo los riñones. Entonces, también aquí decía que estas patologías se dan a estos órganos secundarios, por así decirlo. Y también en cuanto a la diabetes, vi que también había otra hipótesis que, bueno, que más se va a la parte genética. Y bueno, aquí se estaba mencionando que existen unos genes que son conocidos como ahorradores, en las cuales igualmente cuando el feto nota que tiene un ambiente de nutrición que es escaso y que es muy precario, entonces estos genes, digamos, producen un disparo, por así decirlo, de insulina. Entonces esto viene a provocar que tenga una capacidad mejorada para que empiece a almacenar grasa. Entonces esto, digamos, viene a colocar al feto en un riesgo para que tenga una resistencia a la insulina y por lo tanto que tenga estas consecuencias a futuro y que se pueda manifestar como diabetes mismo. Efectivamente, ¿verdad? Muy bien. Lo que me dice es que las carencias que puede tener el feto se adapta, ¿verdad? Puede tener carencia en el primero, en el segundo o en el tercer trimestre, y que esto puede generar afectación en diferentes órganos y sistemas de nuestro organismo. El momento que este déficit se compensa cuando el paciente nace y crece y ya tiene la alimentación suficiente y los nutrientes suficientes, pues va a generar problemas en los órganos que recibió porque se adaptaron a un alto consumo proteico calórico de nutrientes, porque esto fue lo que se programó durante el feto, y que también puede llegar a tener una afectación en aquellos sistemas u órganos que se adaptaron a recibir una cantidad inferior de nutrientes, ¿sí? Por lo tanto, me está diciendo que yo necesito tener una adecuada nutrición, un adecuado estilo de vida durante mi periodo gestacional. ¿Para qué? Para darle las condiciones adecuadas al feto y que no vaya a provocar daños posteriores, no a futuro, en su condición de salud, ¿sí? Muy bien, vamos a ver, Anderson. Ya, bueno, buenas noches. Siguiendo por la misma línea, pues básicamente lo que yo encontré de la programación fetal es que ciertamente en periodos críticos, por decirlo así, del crecimiento del prenatal, pues los cambios ya sean ambientales, hormonales o nutricionales a nivel del embrión, pues van a alterar como que el genoma fetal y la expresión a futuro que tiene.
Principalmente se mencionaba pues, las enfermedades tanto de diabetes como mencionaron mis compañeros, y también síndrome metabólico y la enfermedad isquémica, en relación a la enfermedad isquémica. Ya sé que los niños que tienen pues un crecimiento como retardado, por ejemplo, en la síntesis que van a tener de la elastina, pues se reduce dentro del útero, y por ende las arterias van a perder flexibilidad desde edades muy tempranas, y ya no llegan a recuperarse para nada de la pérdida de la síntesis de la elastina. Entonces con la edad pues hay como una fragmentación progresiva, y esto provoca los problemas a nivel coronario, ya que pues la elastina no se puede como resintetizar. Ya, muy bien, Anderson. Sí, efectivamente. María José. Ya, Doc. Bueno, como ley de la programación fetal, primero reconoció la teoría de un famoso científico que se llamaba Barker. Entonces, bueno, él decía que había un efecto programador intraútero, que consideraba aquí el bajo peso al nacer como una insignia para el desarrollo de posibles patologías en el futuro, así como también había una correlación importante con el ambiente. Entonces decía, por ejemplo, que los fetos que, bueno, los bebés que nacían con bajo peso o que tenían un retraso en el crecimiento intrauterino eran más susceptibles a los factores ambientales. Entonces, bueno, y eso empate con la hipertensión, porque decía que en ellos podría haber un menor número de glomérulos al nacer. Y de igual manera, pues se asociaba bastante a patologías como la diabetes, que ya mencionaron, también al accidente cerebrovascular. Y de igual manera decía que como ellos se empiezan a adaptar a estos cambios, también mencionaba que podría haber una disminución del número de las células beta del páncreas. Entonces eso también era un factor muy importante para que podía ocasionar una disminución en la producción de insulina y hacerlos, por lo tanto, más susceptibles a desarrollar diabetes. Entonces también aquí, aparte de la resistencia a la insulina, se iba a producir un estrés oxidativo bastante importante, y ellos iban a tener este mecanismo que se lo mencionaba como un patrón metabólico, que era ahorrador o ahorrativo, como ya mencionaron. Eso. Gracias, María José. Milena. Ya en mi caso también, igual lo que mencionaron mis compañeros, adicionalmente eso, bueno, que hay según estudios en el periodo fetal, que es más vulnerable, como dijo mi compañera, a las modificaciones del entorno en el que se desarrolla. Y hay como una teoría del origen temprano de las enfermedades del adulto, que están caracterizadas estas por las alteraciones cardiovasculares y metabólicas, con ese aumento del riesgo de morbilidad y pues mortalidad que están asociados a estos factores ambientales y en particular los nutricionales. Y también se han descrito como unas posibles intervenciones que pudieran modificar al efecto negativo en cuanto al origen temprano de las enfermedades, como por ejemplo a realizar cambios epigenéticos derivados de noxas en el feto, como la inhibición de la metilación del ADN, desacetilación de histonas, depresión, modificación de las vías metabólicas epigenéticamente que están perturbadas, o administración de suplementos dietéticos como aminoácidos funcionales, vitaminas y oligoelementos. En cuanto a la vigilancia de este crecimiento fecal, se realiza como se estudia los factores de riesgo en el que se va a controlar la evolución de esta, por ejemplo, la altura uterina y también la ganancia del peso materno en cada control prenatal. También la presencia de factores de riesgo de los valores anormalmente bajos de alguna de estas dos últimas medidas que mencioné, o que obligan, por ejemplo, en este caso, a realizar exploraciones ecográficas para poder confirmar o rechazar el diagnóstico. Aunque en la actualidad me parece que ha habido como un estudio, un metaanálisis que ha demostrado que esa realización de las ecografías rutinarias no mejora la detección de la restricción en el crecimiento intrauterino si se la compara con una exploración realizada en caso de que se observe una alteración en los parámetros clínicos. Y otra de las cosas también es que la multicausalidad de los partos prematuros y la muy poca eficacia de la atención médica hacen que los resultados en su prevención sean escasos. Y la vigilancia prenatal pues desempeña un papel muy importante en el cuidado del embarazo, pero no es suficiente. Y hay una relación, hay una controversia en cuanto a la relación del número de consultas prenatales y la conducta adecuada en cada consulta. Y, trata de especificar, o bueno, de
de hacer entender que hay una relación bien estrecha entre estas consultas y la conducta adecuada pues para estas mujeres que están embarazadas, y que mientras mayor sea los controles prenatales, va a ser mucho mejor. Y en cuanto a la prevención de un embarazo prematuro, pues mencionaba que esto es muy complejo, ya que generalmente ese es el resultado de la combinación de muchos factores, porque engloba factores sociales, ambientales, también el nivel de instrucción de la madre, y estos pues son aspectos difíciles de erradicar. Eso básicamente. Sí, muy bien. Algo que aclaramos ahora, ¿no? Por ejemplo, la programación fetal, sí, a pesar de que se ha estudiado desde algunos enfoques, sin embargo, no se puede determinar desde con una ecografía, como lo dijo Milena. O sea, pueden existir estudios que pretendan determinar esta programación fetal con algunos tipos de estudios, sin embargo, hasta el momento no. Es una teoría que se está desarrollando. Es una teoría que tiene algunos fundamentos ya, que sin embargo todavía no se encuentra completamente desarrollada y no tenemos todas las respuestas a estas teorías. Lo que sí es cierto que desde el momento de su surgimiento se está tratando de comprender cómo se pueden presentar o cuáles son factores que inclusive desde el momento de la gestación, desde la gestación de la madre, del feto, perdón, pueden derivar a problemas, y por lo tanto es muy importante algunas medidas. Sin embargo, puede ser que los controles prenatales o la atención sanitaria vayan a contribuir a que esta programación fetal no sea tan perjudicial para el niño, sino que más bien se eduque a la madre, se eduque a la población en dotar de una serie de recursos y de elementos. Sin embargo, ojo, que la programación fetal tiene mucho que ver con los determinantes sociales, principalmente con aspectos culturales, sociales y económicos, ¿sí? Y que por lo tanto la educación o la deficiencia de atención médica que está recibiendo precisamente la madre es que no le explicamos qué es lo que ella requiere consumir específicamente en un periodo específico del embarazo, ¿sí? Sin embargo, los cambios fisiológicos que sufre una madre y el feto durante el periodo de gestación pueden ser totalmente impredecibles. Como les digo, es una teoría que tiene muchos elementos ya, que muchos de estos elementos son verificables, pero que todavía le falta desarrollar. Sí, todavía no tenemos todas las respuestas. Todo lo que se lanzan hasta el momento son en cierta medida una hipótesis es una afirmación que está sujeta a verificación, ¿sí? Y que todavía no, muchas de ellas no tienen una respuesta en específico ya. Juan. Sí, doctora. Bueno, añadiendo a lo que ya habían mencionado mis compañeros, yo también encontré un artículo en el cual se relacionaba el riesgo relativo tanto entre el peso al nacer con la prevalencia de estas enfermedades crónicas no transmisibles en la vida adulta. Aquí se basaban en las observaciones epidemiológicas, experimentales y en la hipótesis de Barker que ya mencionaron. Y aquí nos trataba de mostrar que eran los dos extremos, tanto un peso alto para la edad gestacional como un peso bajo para la edad gestacional, eran relacionados con mayor riesgo. Tanto, por ejemplo, en el peso alto estaba más relacionado con sufrir un mayor riesgo de obesidad en su vida adulta o de diabetes mellitus tipo 2. En cambio, en un riesgo bajo, en un peso bajo para la edad gestacional estaba más relacionado con enfermedades cardiovasculares, también con la diabetes mellitus tipo 2, con el síndrome metabólico y con la hipertensión. Aparte, en cuanto a estos mecanismos relacionados con la programación fetal, las hipótesis que se manejaban sobre estos orígenes de la programación proponían que tanto la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, la hipertensión y la diabetes se originaban en la plasticidad del desarrollo que iba a ocurrir en respuesta a factores maternos y placentarios durante esta vida fetal y durante la lactancia. Y además encontré algo también importante en otro artículo, que era que existía evidencia de que estos efectos de la programación no podrían no estar limitados netamente a la primera generación que está expuesta a estos Muy bien, perfecto, porque dentro de la programación fetal también recuerden que los niños recibimos en el momento de la gestación
algún componente genético que tiene la madre y la madre trae antecedentes genéticos desde sus antepasados. Esta también es una hipótesis que hasta el momento igualmente necesita muchos estudios para verificación, pero que sin embargo es una hipótesis que está sustentada, ¿no? Que todavía no se verifica, pero está debidamente sustentada. Muy bien. Joana. Buenas noches. Yo igual encontré cosas que ya han dicho mis compañeros, pero en cuanto a la desnutrición materna, encontré un artículo en el que mencionaba un periodo justo en Holanda que hubo un invierno como fue el invierno holandés del hambre, en que decía que era entre 1944 y 1945, y decía que hubo una escasez de alimentos en esa población, entonces se vieron afectadas también las mujeres embarazadas, lo que llevó a la desnutrición de estas mujeres. Entonces ahí realizaron un estudio y decía que los niños que nacieron entre este periodo y después de este periodo presentaban alteraciones en el metabolismo de la glucosa y también un mayor riesgo de padecer obesidad y enfermedad coronaria. Y aquí tenían unos datos de unos niños que nacieron con 2.500 gramos, tenían 7.5 u 8, si no me recuerdo, de riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Ya. Eso. Gracias, Joana. Sí, es efectivamente lo que venimos conversando hasta el momento, ¿no? La programación fetal, cómo se adapta el organismo, cómo se adapta los procesos fisiológicos del organismo, tanto de la madre como del feto, y que posteriormente esto deriva a algo, ¿sí? Se modifica algo en el organismo y por lo tanto esta modificación o esta adaptación que sufre, pues me va a traer consecuencias a futuro, ¿sí? Siboney. Yo lo había hecho como un ensayo, no sé si lo puedo leer o solo veo los datos relevantes. No, léalo nomás. Sí, no, es muy largo. Programación fetal y desarrollo de patologías en la vida adulta. El incremento de la prevalencia de ciertas enfermedades crónicas ha conllevado a indagar acerca de las posibles causas y factores predisponentes para el desarrollo de estas patologías. En este contexto, la programación fetal permite entender de cierta forma el origen de muchas enfermedades en el adulto. La programación fetal es un proceso de adaptación por el que la nutrición materna, enfermedad materna, exposición ambiental, estrés que presenta la madre e incluso el estilo de vida materno tiene el potencial de alterar las vías de desarrollo en el crecimiento prenatal, lo que consecuentemente puede inducir a cambios en el metabolismo postnatal y susceptibilidad a la que en la vida adulta padezca alguna enfermedad crónica. Según la epigenética, la programación fetal se puede definir como una serie de alteraciones de carácter hereditario de expresión génica dada por modificaciones en el ADN, histonas centrales sin cambios en su secuencia. El feto puede adaptarse a una nutrición materna deficiente. Sin embargo, esta puede alterar la producción hormonal o de la sensibilidad de los tejidos a las hormonas. Puede alterar el metabolismo, redistribuir el flujo sanguíneo con el fin de proteger órganos más importantes como el cerebro, adaptar a un desarrollo o crecimiento más lento debido a ello disminuye la exigencia de sustrato. Sin embargo, las adaptaciones fisiológicas del feto llevan consigo cambios permanentes en la estructura y función del cuerpo. La teoría de Barker, efecto de programador intrauterino, establece que el bajo peso al nacer es una de las variables más importantes, pues demuestra la correlación entre un ambiente adverso y la posibilidad del desarrollo de una enfermedad cardiovascular, diabetes mellitus tipo 2 o intolerancia a la glucosa a futuro. Sin embargo, considerando que el bajo peso al nacer aporta información poco exacta como indicador del crecimiento y nutrición fetal, se puede considerar las mediciones detalladas del tamaño del cuerpo al nacer, ya que dan una idea más cercana acerca de las adaptaciones fetales. El feto es susceptible a estímulos internos, externos, que pueden alterar el desarrollo y la susceptibilidad de desarrollar a futuro alguna enfermedad. Los glucocorticoides están involucrados en el desarrollo normal del feto, pues se asocian al crecimiento y la maduración de algunos sistemas. Sin embargo, a largo plazo, el aumento de los niveles de glucocorticoides, como sucede en el tratamiento de glucocorticoides sintéticos a la madre, puede influir en la función y el comportamiento de hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. Los esteroides tienen la capacidad de ejercer poder sobre el epigenoma, metilización del ADN, acetilación de las histonas y microRNA, por lo que influye en la expresión génica. La exposición prenatal a glucocorticoides se puede asociar a efectos transgeneracionales, a una función neurológica, cardiovascular y metabólica. Por otro lado, se ha demostrado que los factores nutricionales o ambientales
correspondientes al padre podrían también afectar al fenotipo de la descendencia. Finalmente, la programación fetal se puede considerar como un factor protector o predisponente al desarrollo de ciertas enfermedades y por lo tanto se debe hacer hincapié en la prevención de la enfermedad desde la vida intrauterina, para con ello disminuir la prevalencia de ciertas enfermedades que pueden atormentar en la vida adulta. Ya, Siboney, gracias. Victoria. Disculpe que estoy con la cámara apagada, pero estoy teniendo problemas de internet. Ya. Ya, bueno, lo que yo consulté sobre la programación fetal es que, como ya han dicho mis compañeros, es una adaptación por la que los factores nutricionales, tóxicos, endocrinos y ambientales van a alterar las vías del desarrollo durante el periodo de crecimiento prenatal y esto a su vez va a inducir cambios en el metabolismo postnatal y también en la susceptibilidad de que los adultos puedan padecer enfermedades crónicas. Y en este sentido se daba mucha importancia a la nutrición recibida en el ambiente intrauterino. También decía que era capaz de afectar estructural y funcionalmente a los tejidos, lo que a su vez iba a impactar a la actividad metabólica postnatal. Por ejemplo, aquí se observaba un crecimiento compensatorio postnatal en los niños nacidos con bajo peso al nacer y que iba a estar asociado a menores niveles de insulina y de factores de crecimiento similares a la insulina. También encontré que las proteínas y nutrientes donadoras del metilo en la dieta de la madre que pueden comprender a la vitamina B12, el ácido fólico o la colina, es el genoma del feto y esto a su vez iba a modificar la expresión de los genes relacionados con el metabolismo energético que iban a influir en la resistencia a la insulina y también en la adiposidad en la edad adulta. Y también el bajo peso al nacer sí va a estar relacionando hipertensión arterial, ya lo mencionaron algunos compañeros, ya que el recién nacido iba a tener un menor número de nefronas, también iba a tener alteración de la regulación del eje hipotálamo pituitario adrenal y también disfunción vascular y reducción de la densidad de las arteriolas y capilares, y todo esto a su vez iba a haber reducción de la capacidad para formar estructuras tubulares y capilares, y también iba a haber una menor capacidad proliferativa, lo que iba a producir una microcirculación aberrante, estrechamiento arteriolar y una angiogénesis reducida. Ya, gracias, Victoria. Ronald. Sí, bueno, como ya se ha mencionado, a mí me llamó la atención que para esto también habían diferentes factores que iban a influenciar en cierta medida sobre el desarrollo del feto en este caso. Por ejemplo, se mencionaba que un factor importante era la desnutrición, la desnutrición y la pobreza que tenían las madres durante la gestación, y esto también iba a repercutir en un futuro para distintas patologías que puede presentar ya el niño. También me llamó la atención que habían cosas que se podían como que evitar, por ejemplo, durante la administración de ácido fólico, que también era como que importante durante esta etapa. Y también, bueno, esto es como que una teoría, pero durante el COVID-19 había unos estudios que involucraban a las mujeres en embarazo y la infección por este virus. Y durante una primera etapa también se utilizaron ciertos medicamentos, los cuales podrían también llegar a ser perjudiciales para el desarrollo del individuo. Gracias, Ronald. Chandri. Sí. Ya, eso básicamente, o sea, lo que puedo yo deducir de todo lo que leí y en parte de lo que escuché de mis compañeros también, bueno, básicamente que es en sí una alteración que va a ocurrir a nivel uterino. O sea, esto cuando estamos en el periodo de gestación, entonces aquí se va a ver implicado lo que sería la salud, pues, de esta nueva persona que está en gestación. Y también pude encontrar que a nivel experimental, básicamente la restricción nutricional durante la gestación ha demostrado que afecta irreversiblemente la estructura, también el metabolismo y la función en algunos órganos. Entonces, esto a futuro va a hacer que
bueno, en ese instante va a ser como que una reprogramación genética que a la larga en el individuo adulto pues va a tener una descendencia y una propensión a tener ciertas patologías. De igual manera, con respecto al, por ejemplo, cuando el feto tenía un bajo peso, se mencionaba que iban a tener ciertos riesgos. Entonces, cuando el peso era bajo en sí, pues iban a aumentar a futuro las enfermedades cardiovasculares, asimismo la diabetes mellitus tipo 2, el síndrome metabólico y también era posible que presente una hipertensión. En su contraparte tenemos un peso excesivo, pues básicamente va a estar aquí lo que sería la obesidad y también la diabetes mellitus tipo 2. Y bueno, básicamente yo creo que la importancia de conocer estas hipótesis pues nos pueden servir a nosotros como futuros profesionales para instaurar nuevas estrategias y también ser parte de nuevas políticas públicas pues que permitan una mejora al sistema de salud como tal. Ya, Yandy, gracias. Dani. Sí, Doc. Pero, Doc, sí, en cuanto a la idea que yo traía, prácticamente ya la han mencionado en la mayoría de las participaciones de mis compañeros. Algo por agregar nomás es que, por ejemplo, Baker, Baker, el famoso científico, había analizado en cuanto a la pobreza y la desnutrición durante la gestación y entre otras causas también analizó lo del bajo peso y las enfermedades metabólicas, como también lo mencionaron por ahí, también el bajo peso al nacer, si es que este era menor de 2.500 gramos o si es que era mayor de 4.000 gramos. Con respecto a la comparación, algo que yo quería agregar en cuanto a esto era algo que mencionaba en un artículo que leí, que era el CAPTCHA, que era el crecimiento acelerado, y lo tomaba con relación en cuanto a los niños prematuros. Y perdón que pegue la cámara, es que está un poco mal mi internet. Ajá. Perdón. Algo que quería agregar era en cuanto a los niños prematuros y el bajo peso al nacer, que aquí lo que quería mencionar era el CAPTCHA, que era el crecimiento acelerado que podían tener estos niños, que era lo que podía crear el riesgo, puesto que pese a que, bueno, es que pasa que aquí tenían una restricción nutricional y presentaban bajos niveles de insulina, también como de la IGF-1, y mencionaba que pese a que estos durante los primeros 3 meses de vida se llegaban a reponer, el periodo en el que se encontraban sin estos nutrientes o sin esas hormonas, hacía que los tejidos podían generar como una especie de defensa hacia las hipoglicemias y crear una pequeña como resistencia a la insulina, lo que igual podía afectarles a posterior. Ya, Dani, muchas gracias. Bueno, creo que hasta el momento hemos tocado los puntos más relevantes de lo que es programación fetal y han encontrado unas hipótesis muy importantes dentro de lo que es programación fetal, ¿sí? Mi pregunta iría ahora, ¿no? Con lo que ustedes consideran, para las personas que tienen levantada la mano ahorita, con lo que ustedes han leído y lo que ustedes saben hasta el momento de programación fetal, ¿sí? Si ustedes tuviesen que brindar una atención o votaran por la rama de la ginecología, ¿de cómo les serviría el conocer la teoría de programación fetal y cómo actuarían en el momento de la atención a la madre? Ojo que no van a poder cambiar todo de un abrir y cerrar de ojos ni con un aplauso, ¿no? Pero, ¿qué harían ustedes? Vamos a colocar el escenario y las acciones que ustedes van a desarrollar. Lisette. Creo que al menos en los primeros trimestres de embarazo sería importante la administración del ácido fólico, porque igual sabemos que esto previene las deformaciones del tubo neural como la espina bífida. También prevenir lo que es la diabetes gestacional, porque sabemos que también puede afectar, digamos, al feto en su vida adulta.
procurar, o sea, educar a la paciente para que la alimentación tenga un aporte de nutrientes adecuado, para que no sea insuficiente para el feto y para evitar lo del bajo peso al nacer, porque esto sabemos que condiciona bastantes afecciones, como ya mencionaron antes. Igual también la lactancia materna, bueno, eso claro será después de que ya nazca, pero también es importante. A ver, vamos a ser un poco más específicos. Ahorita estamos hablando de lo que harían ustedes con la madre, darle ácido fólico, pero todo lo que hemos escuchado hasta el momento me está diciendo que la programación fetal no depende solamente del déficit de nutrientes, sino de muchos factores y muchos elementos. Y por lo tanto yo necesito saber cómo actuar, pero desde un enfoque global, no solamente desde un enfoque individual, ¿sí? A ver, con todo lo que hemos hablado al momento, con todo lo que sus compañeros les han dicho hasta el momento sobre programación fetal, con todo lo que ustedes han leído, ¿qué harían? Vamos a ver, Grace. Pero teniendo todo el contexto, no solamente una parte en específica. Principalmente tendríamos que hacerle un control tanto del peso como de la glucosa para determinar si la persona puede llegar o no a desarrollar una diabetes gestacional y que esto pueda afectar lo que es al feto. Por lo tanto, se debería hacer un control, también un mantenimiento de una dieta equilibrada, explicándole qué alimentos son adecuados para ella en caso de que sea hipertensa o si tiene una diabetes como tal, ya que como a su vez se debe hacer un control hormonal al inicio para determinar si puede llegar o no a el bebé a nacer con bajo peso o no. Ya. Y desde un punto de vista de epidemiología, con el contexto global que ustedes tienen, ¿qué harían? Leonardo. Al momento seguimos hablando de manera individual, pero ustedes tienen todo un contexto, todo un conjunto de elementos que pueden cambiar. Ustedes al momento están siendo muy individualistas y están hablando solamente sobre la madre. Pero recuerden que epidemiología no ve solamente a la madre. ¿Y qué es lo que hemos venido viendo hasta el momento? Doctor, en este caso sería importante, digamos, todo lo que está relacionado con el desarrollo fetal y durante el embarazo. Es importante ver, como se menciona, el contexto. Por ejemplo, muchas veces la pobreza es algo que se tendría que está vinculada. Entonces, en esto es en lo que se dedica la epidemiología. Habría que tratar también estos pequeños, bueno, no pequeños, pero estos factores que hacen que desarrollen estas enfermedades, como la desnutrición infantil, lo cual debería existir un programa o que sea un poco más estricto para fortalecer que ya no haya tantos casos de desnutrición, o por lo menos también la pobreza, lo cual también afecta a las mujeres embarazadas y obviamente también a sus hijos. Ya, muy bien. Sí, una respuesta un poco más acertada, ¿no? Pero como yo les dije inicialmente, yo no puedo implementar ninguna acción en mi población si no conozco cuál es la realidad de mi población, ¿sí? Entonces, si yo digo que la programación fetal, la teoría, me habla de que efectivamente existen modificaciones fisiológicas tanto en la madre como en el feto y que por lo tanto estas están mediadas por el déficit de nutrientes o inclusive en algunos casos factores genéticos o sería sobredemanda de nutrientes que recibe el paciente, ¿no? Y que por lo tanto estoy explicando todos los elementos que pueden generar problemas a futuro. La teoría de la programación fetal me dice que si yo intervengo adecuadamente en la edad gestacional, puedo tener una disminución de enfermedades posteriormente o de enfermedades crónicas posteriormente en mi población. ¿Sí? Muy bien. Pero como todo el tiempo les vengo diciendo, ¿no? En epidemiología
para intervenir, yo tengo que conocer y por lo tanto tengo que partir de conocer la realidad de mi población. Yo les estoy diciendo, si ustedes optaran por una carrera de ginecología, por lo tanto ustedes van a brindar una respuesta a una población. Pero para brindar la respuesta a esta población y para evitar que la programación fetal sea perjudicial para la población, ¿qué es lo primero que yo necesito hacer? Se podría hacer, por ejemplo, una visita domiciliaria porque ahí básicamente vemos todo el entorno de la paciente, sus condiciones de vida o si está en hacinamiento, por ejemplo. Igual, por ejemplo, también es importante ver si tiene los antecedentes, la vacunación completa, porque sabemos que, por ejemplo, en el virus de la rubiola u otros pueden igual afectar al feto y eso también se debería controlar. Ya. A ver, Amy. Sí, Doc. ¿Cuál sería su respuesta a la pregunta que yo les hago desde el enfoque epidemiológico? ¿Para qué les serviría la programación fetal? ¿Y cómo ustedes actuarían? En el proceso epidemiológico, pues sabemos que existe una cadena epidemiológica y en este caso, pues tenemos factores ambientales que están incidiendo en en lo que es los factores ambientales que inciden en las embarazadas y hacen que desarrolle el feto en su vida posterior enfermedades crónicas. Entonces, sabiendo esto, por ejemplo, se interviene controlando los factores ambientales que, por ejemplo, el consumo de medicamentos, el control, ¿qué más hablábamos? Un poco de la alimentación y también esto viene aquí la planificación familiar, ya que como decíamos, si la persona no tiene, o sea, si la mamá no está, no tiene planificado tener un bebé, pues no va a saber cuándo está embarazada y en este periodo va a tener hábitos tóxicos que pueden influir también en la programación fetal. Más o menos por ese lado. Más o menos. Leonardo. Bien, o sea, todas estas medidas que dicen mis compañeros son correctas, pero también hay como irse incluso antes de que esté embarazada. Entonces aquí yo creo que se usaría con la planificación familiar, antes que nada, ya que como sabemos la epidemiología también puede estar asociada, como ya vimos en esta clase, a la prevención. Es decir, en este caso puede ser con métodos anticonceptivos y también para de esta manera hacer una prevención temprana para que no aparezcan estos enfermedades pues nada. Y también aprovechar ese espacio de planificación familiar para explicarle a la paciente que no que se quede embarazada, pues que tenga en cuenta su parte de que tiene como responsabilidad de tener unas conductas adecuadas para que no le afecte al feto. Ya, gracias Leonardo. Efectivamente, en este momento estamos hablando de medidas tanto de promoción como de prevención. Sin embargo, se están olvidando de un elemento muy, muy importante, ¿no? Que ya inclusive les dije. Para yo actuar, necesito conocer la realidad de mi población y en la programación fetal no solamente intervienen factores fisiológicos, ¿no? Estos factores fisiológicos muchas veces es la respuesta de determinantes sociales, de determinantes del entorno, del contexto que vive la paciente. Y por lo tanto, para yo actuar, tengo que conocer, tengo que diagnosticar a mi población, tengo que conocer cuál es la situación actual de la cual voy a partir. Si tengo una población pobre, necesito conocer cuál es el tipo de alimentación que ellos tienen. Y de esto parto, ¿no? Si es que yo soy un trabajador público y tengo asignado a mi cargo una población, yo no necesito conocer solamente cuántas mujeres en edad fértil tengo y probablemente estimar cuál es el porcentaje de mujeres embarazadas que voy a tener, sino que es conocer cuál es la realidad de estos individuos y cómo en función de lo que ellos poseen, de lo que ellos tienen, porque hay muchos factores que nosotros no vamos a poder modificar inmediatamente. Por ejemplo, la pobreza nosotros no vamos a poder modificar, pero sin embargo, conocer su ambiente, conocer la cultura que tienen, el tipo de alimentación que tienen,
los recursos que pueden tener, una red de apoyo que pueden tener en la población. Esto es lo que yo puedo hacer para responder, para mejorar una situación en mi población. Si yo sé que tengo una madre embarazada pobre, que no puede alimentarse de manera correcta, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar desde la comunidad, desde un enfoque comunitario, desde un enfoque de salud pública? ¿Cómo puedo mejorar la condición de la madre? ¿Sí? Y para esto tengo que partir de conocer, de diagnosticar, aparte de conocer la población en edad fértil, las posibles madres o las posibles mujeres embarazadas que voy a tener a mi cargo, y saber que la programación fetal se puede mejorar con una buena alimentación o una alimentación adecuada, con la administración de micronutrientes. Sin embargo, van a existir otros factores, como por ejemplo los factores culturales. Yo no puedo modificar factores culturales de la misma manera en todas las poblaciones. Así que desde el enfoque epidemiológico, yo lo que necesito es conocer a mi población y conocerlo en todo su contexto, ¿sí? En todo su contexto, sus características culturales, sociales, económicas, su nivel educativo, cómo llegar a las personas, los medios de comunicación que ellos utilicen, cómo es la red de familia que ellos tienen, la red comunitaria, cómo funciona la comunidad o el entorno en el cual se van a encontrar las madres para actuar sobre este, ¿sí? No sé si con eso me logran entender un poco más lo que les digo desde un enfoque epidemiológico, ¿sí? Enfoque epidemiológico, no solamente un enfoque clínico. Todas las respuestas que ustedes me dan hasta el momento están orientadas a un enfoque clínico y eso no es lo que se busca directamente con epidemiología, ¿sí? Milena. Permítame un segundito, traigo el cargador de la computadora. A ver, Milena, ¿le escucho? Doc, no puedo prender la cámara porque mi internet está un poquito mal. Y bueno, con respecto a lo que usted nos comentó ahora mismo, o sea, para ver más o menos si es que entendí, es como tipo crear como un sistema o como por ejemplo la CIS, para conocer primero todo lo que le rodea a la persona, todo el entorno, y de ahí sí poder nosotros actuar frente a eso para así poder ayudar en cuanto a esta programación fetal. Exactamente. En cuanto al CIBE también, como el CIBE, que es también un sistema que es el Sistema Integrado de la Vigilancia Epidemiológica, que existe también aquí en el Ecuador. Exactamente, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes vean la programación fetal desde un enfoque epidemiológico? Porque no vamos a lograr mejorar todo, no vamos a lograr cambiar todo, ni la realidad de todas las mamás. Pero con acciones comunitarias o con intervenciones a nivel de comunidad, no individuales, sino con acciones colectivas, podemos mejorar una situación. No vamos a mejorar todos los casos ni al nivel que nosotros queremos mejorar, pero sin embargo, si yo conozco a mi población, yo puedo implementar acciones colectivas que vayan a mejorar algo. Recuerden que en la clase anterior estábamos viendo precisamente que puedo tener acciones individuales y colectivas. Las acciones individuales las da el Ministerio de Salud Pública para la madre y las acciones ya las está dando de micronutrientes, creo que les da también suplementos alimenticios. Ya estas son acciones individuales, ¿sí? Y esto es básicamente epidemiología clínica, desde el punto de vista de epidemiología clínica. Pero la epidemiología no es solamente un individuo, la epidemiología es todo, ve a una población. Y por lo tanto, el conocer, por ejemplo, cuál es la clínica de una enfermedad, como por ejemplo la diabetes, y conocer cuáles son los factores de riesgo que tiene la diabetes, me están dando luces y me están diciendo, oiga, usted tiene que tratar la diabetes de esta manera. Pero muy bien, desde un enfoque epidemiológico, ¿sí? No desde la epidemiología clínica, estoy hablando de un enfoque epidemiológico que engloba muchas cosas, muchos elementos que representan un problema de salud pública. ¿Cuáles son las acciones de ustedes para mejorar la situación de los pacientes diabéticos? ¿Darles tratamiento? Sí, el Ministerio de Salud Pública les da, pero no siempre les da en la cantidad que necesitan y el tratamiento adecuado que necesitan, porque a veces existe desabastecimiento de medicamentos.
¿Y será que la diabetes solamente se cumple con medicamentos? No, ¿verdad? Para eso están los médicos familiares, para eso están los médicos de atención primaria, para eso están los enfermeros, todo el personal sanitario de atención primaria, para mejorar las cosas en la población. Entonces, lo que se pretende o lo que yo quiero que ustedes cambien su forma de pensar es desde un enfoque clínico, ¿sí? Yo necesito la clínica para conocer la enfermedad, para conocer la patología, que es muy importante. Pero, sin embargo, el accionar de ustedes tiene que ir más allá de tratar signos y síntomas, que es lo que están haciendo ahorita. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? No, muy bien. Ya, claro. ¿Revisaron la tarea de esta semana, tal vez? Lo del proyecto. Sí, no sé cuál es la tarea que tenían. Es que como ando desfasada con las semanas, esta es la semana 6, ¿verdad? Son los contenidos de la semana 6. Estamos atrasados, entonces... Así es la que ya les dije anteriormente, prevención y control de la enfermedad, ¿sí? Es la que tienen que desarrollar. Y esta estaba mal configurada con la fecha de entrega, entonces... Obviamente porque nos atrasamos por el feriado. Está con fecha de entrega hasta el 21 de noviembre. Si logran hacer esta tarea hasta el 21 de noviembre. Bueno, les voy a poner hasta el 22, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? No. Perfecto. Muy bien, chicos, entonces creo que hemos terminado los contenidos de esta semana y van a tener una prueba con los contenidos de la semana 5 y 6, que son básicamente los elementos de promoción y prevención. Si esto es un control de lectura, no es un parcial, así que por lo tanto están regidos simplemente a conocimiento, no está regido a un nivel más abstracto. Sí, es conocimiento, así que tienen que saber identificar algunos elementos necesarios dentro de lo que es promoción y prevención de la enfermedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿No? No, doctor. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, aquí nos veríamos la siguiente semana. Cualquier cosa, cualquier novedad, se pueden comunicar conmigo, ¿sí? Ya, gracias. Hasta luego.